El Hijo de Dios hecho hombre no ha eliminado de la experiencia humana la enfermedad y el sufrimiento, sino que tomándolos sobre sí los ha transformado y delimitado. Delimitado porque ya no tienen la última palabra, que por el contrario es la vida nueva en plenitud. Transformado porque en unión con Cristo de experiencias negativas pueden llegar a ser positivas. Jesús es el camino y con su espíritu podemos seguirle. Hasta aquí las palabras del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo que vamos a celebrar el próximo martes, pasado mañana, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Tiene razón el Santo Padre, Dios no nos ha quitado el sufrimiento, pero las personas que sufren y se unen al Señor experimentan un cambio de posición en la vida verdaderamente extraordinario. Se les devuelve la esperanza, su vida cobra un sentido renovado y ya no entienden su destino como un pozo negro en el que ya no hay nada que hacer. En el programa de hoy vamos a tener en el plató a casos de enfermos, gente que lo está pasando mal, que están padeciendo, hay una circunstancia extraordinaria, pero desde luego ellos no quieren separarse de la mano del Maestro y mantienen la alegría. Porque evidentemente uno no solamente es cristiano en los grandes momentos, cuando uno está contemplando una puesta de sol, pues se queda absolutamente ensimismado y lo que hace es agradecerle al Señor toda esa belleza. Pero cuando uno lo pasa mal, pues tenemos a unos invitados que, como decía al inicio, no quieren separarse del Señor. Veníos con nosotros, que es una mañana especial. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Más que Noticias. Por cierto, yo creo que es una noticia que pocos medios de comunicación están dando. Me imagino que a partir de mañana ya alguno la dará de una forma más regular. ¿Sabéis que fue pasado mañana, hace un año exactamente, cuando renunció al pontificado Benedicto XVI? Porque coincidió con la Jornada Mundial del Enfermo, con el Día de la Virgen de Lourdes. De hecho, os lo confieso a nivel personal, yo pensaba que él renunciaba el día 11 de febrero porque a lo mejor tenía algún problema de salud o alguna historia o que veía que él no podía seguir adelante. Pero ya vimos que fue una decisión, lo primero de todo, sorprendente, pero lo segundo de todo, cargada de libertad. Y esto es un tema muy importante en la Iglesia Católica. Las decisiones que tomamos son siempre muy libres porque nos sentimos muy hijos de Dios y muy en sus manos. Y hacemos las cosas pues porque nos salen de dentro y sabemos que el Señor siempre anda detrás. Y bueno, pues tenemos a un Papa nuevo que es el Papa Francisco y ya lleva mucho tiempo con nosotros. El programa de hoy va a estar dedicado, como decíamos, al tema de la enfermedad y el Señor. Yo quiero presentaros, como siempre, a nuestra copresentadora del programa. Ella es Rosa Quintana, que hoy vienes de color. ¿Qué color es este? Color naranja, ¿no? Espera que me miro bien. Sí, digo que me he puesto hoy. Es color naranja, es color naranja. Sí. Tienes que contarnos de la Jornada Mundial del Enfermo. ¿Cuál es el origen? Voy a empezar, si te parece bien, con una cita. Escucha. He decidido instituir la Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el 11 de febrero de cada año, memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes. Con estas palabras, Javier, el Papa Juan Pablo II inauguraba en mayo de 1992 esta jornada de oración y sensibilización por los enfermos y su asistencia sanitaria. El lema de este año, también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos, a una fe y caridad, y llama a los sanitarios, acompañantes y a toda la sociedad realmente a vivir la enfermedad como un momento de entrega y amor en el sufrimiento. La Iglesia reclama con cada jornada la dignidad del enfermo, al que hay que respetar, acompañar y apoyar, y recuerda también que la enfermedad es una oportunidad de donación al que más sufre. Hoy conoceremos testimonios de personas que viven la enfermedad y el acompañamiento, con esta unión de fe y caridad que inspira la Jornada Mundial del Enfermo. Gracias, Rosa. Cuidados paliativos, el papel de los capellanes, el papel de los voluntarios, mucha gente que echa una mano, los grandes profesionales de la medicina que siempre están al pie del cañón, y los enfermos, vamos a hablar de ellos. Y algunos han padecido algo un poquito desagradable, pero ya superado. Inmaculada, Fernando, ¿cómo estáis? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Inmaculada? ¿Qué fue lo que te pasó? Pues en el 2012 me detectaron un cáncer de mama. Y bueno, pues me operaron y bueno, pues era un cáncer agresivo, que había que hacer un tratamiento con quimioterapia, radioterapia y bueno, pues
eso es lo que pasó. Lo que pasa es que dice con un tono tan dulce, dice era agresivo y tal, lo dices como con ternura, pero es tremendo. Y ahí el papel del marido, te lo voy a preguntar a ti primero, ¿cómo se portó él? Porque cuando os casasteis, ante Dios dijisteis en la salud y en la enfermedad, y si es una enfermedad tuya, es enfermedad de los dos. ¿Cómo estuvo él, antes de que él entrara, de que él entrara a hablar? Pues el mayor apoyo, porque bueno, estuvo a mi lado durante todo el proceso. Fue también una circunstancia que sucedió, es que a la vez que yo estaba recién operada, él se quedó sin trabajo. Y entonces, aunque fue pues un cúmulo de desgracias, digamos, pues a la postre al final fue una gran ayuda, porque estuvo todo el rato a mi lado y entonces yo lo viví con muchísima más serenidad, mucha más tranquilidad. Ahora, lo malo, Fernando, es que de repente todo se te viene encima, porque si te quedas sin trabajo, tu mujer pasa por esta circunstancia, vosotros que sois creyentes, ¿no le reprochasteis al Señor, oye, qué pasa, que nos vienen ahora aquí todas juntas o cómo? Sí, curiosamente yo creo que yo personalmente sí se lo reproché al Señor. ¿Ah, sí? Curiosamente mi mujer lo está llevando, creo yo que lo llevó bastante mejor que yo. Yo tuve una primera fase que se me vino un poco el mundo encima. No sabía si podía afrontar la situación o no, quizá porque las fuerzas las estaba poniendo en mí. Entonces hizo falta un periodo de maduración, de mucha oración y de mucho acercarme al Señor. Esto es muy bonito, ¿sabéis por qué? Porque estas cosas surgen así. O sea, no de repente recibes una noticia que tu mujer tiene un cáncer de mama y tú te quedas con una satisfacción espiritual. Pues no, porque al principio lo recibes, pues evidentemente, como un dolor. Habéis hecho una cosa muy bonita y es muy sorprendente, os vais a quedar de piedra, que es un cuento para... ¿Cuántos hijos tenéis? 3. 3 hijos. Para explicarles lo que es el cáncer de mama y cómo Dios va acompañando también todo ese proceso. Sí, surgió la idea entre los dos que queríamos que ellos supieran por nosotros que yo tenía cáncer, o sea, que ellos supieran no dulcificarlo, sino... Ahí lo tenemos. Estamos viendo las imágenes, o sea que tienen texto y tienen dibujos. Imágenes ilustradas. ¿Quiénes han hecho, cómo os habéis repartido el trabajo? ¿Tú? No, en principio fue una idea de los dos el contarlo en un cuento, pero lo hice yo al final. Entonces quería que fuera una cosa que fuera un lenguaje sencillo, ¿no? Claro. Entonces está como contado por una niña. ¿Y cómo lo de cuenta? 8 años, que al final pues termina siendo mi hija, porque mi hija tiene 8 años. ¿Y cómo se cuenta la historia? No lo sé, empecé a relatarlo, yo quería que supieran no ocultarle la verdad y a la vez que tuvieran un mensaje positivo, un mensaje de esperanza, aunque en ese momento yo estaba en pleno tratamiento, no sabía cuál era el futuro realmente, ¿no? Pero sí que tuvieran una forma, entonces empecé y fui relatando todo lo que estábamos viviendo. O sea, es un pequeño resumen de todo lo que vivimos en ese momento. ¿Cómo está Dios metido de por medio? Pues en un momento determinado comento que para mí Dios, yo sé que Dios está en mi vida, que Dios me quiere. Había una cosa que siempre me dolía, ¿no? Que hay mucha gente que piensa cuando le pasa una cosa así que, Dios, ¿por qué me manda esto, no? Yo pienso que Dios no te manda esto es una situación de la vida y que lo que sí es que Él está acompañándote y que te quiere, y a mí me ha ayudado yo lo he vivido con bastante paz y yo creo que eso ha sido un don, un regalo de Dios. ¿Y tus hijas te han visto con esa paz? ¿Tus hijos...? Hemos intentado hacer una vida lo más normal posible, entonces yo creo que sí lo han vivido con una cierta paz y tranquilidad. Rosa, por cierto, que esta semana hemos celebrado el Día Mundial contra el Cáncer y requerimos tu información. Precisamente al hilo de esa celebración que ha tenido lugar esta semana, la del Día Mundial contra el Cáncer, conocemos datos de la Organización Mundial de la Salud, porque alerta de que solo 1 de cada 10 personas que padecen esta enfermedad y que necesitan cuidados paliativos los están recibiendo. ¿Existe un déficit en la atención médica? Recordamos que el objetivo de los cuidados paliativos no es solamente aliviar el dolor físico. Además, están enfocados a mitigar el sufrimiento psicosocial y emocional de los pacientes que tienen una enfermedad grave en fase avanzada y también para ayudar a los familiares a cuidar de sus seres queridos. Solo 20 países en todo el mundo han integrado dentro de su protocolo de atención sanitaria los cuidados paliativos. Gracias, Rosa. Ana María, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Muy bien. Qué voz de felicidad absoluta. No parece que estés en cuidados paliativos de niños, ¿eh? No, la verdad es que no, pero hemos empezado con una unidad de cuidados paliativos para niños y estamos contentísimos, la verdad.
¿Qué es lo que aporta tu fe cristiana a tu trabajo cotidiano? Pues mira, me aporta una visión nueva del sufrimiento, porque el sufrimiento sin fe es muy difícil de comprender, porque el sufrimiento es un misterio. Entonces realmente pues la fe te da como una tercera dimensión. Y cuando ahora te acercas a los chavales en los cuidados paliativos para niños, tu oración debe ser especial, ¿no? Porque ver el sufrimiento de los críos es duro. Es muy duro, pero la experiencia es muy enriquecedora porque no es un sufrimiento triste, sino que es un sufrimiento que tiene una punta muy importante de alegría. Mira, te voy a contar una anécdota que me ocurrió el otro día y que a mí me impresionó muchísimo. Estuve hablando con una familia que tiene un niño en nuestra unidad y le dije, Diego, qué suerte tienes, cuánto te quieren tus padres. Y entonces su madre me dijo, no, qué suerte tenemos nosotros. Y a mí me impresionó muchísimo porque pensé, lo normal es decir, ¿y esto por qué me pasa a mí? ¿Y por qué me ha tocado a mí? Y sin embargo, esa familia estaba feliz de poder cuidar de Diego. Qué fuerte. Qué cosas, Ana María. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo en cuidados paliativos. Un abrazo muy fuerte. No, gracias a ti, Javier. Hasta luego. Qué sorprendentes son los niños muchas veces, ¿eh? En vuestro caso, ¿qué ha pasado con los críos? ¿Cómo ellos han respondido? A nivel de fe, ellos han dado, a través del cuento que queréis trasladarles, cómo Dios va haciendo también ese recorrido con alguien que está enfermo. Son muy niños. Son muy niños. Son muy niños. Nosotros, independientemente de la enfermedad de mujer, rezamos todas las noches y ponemos en manos del Señor lo que ellos piden. Claro. Entonces la enfermedad de su madre siempre ha estado ahí, aunque no la han mencionado mucho. Ellos creo que la han sufrido más de lo que aparentaban, sobre todo el mayor. Claro, estas cosas yo creo que también tenéis que tener con un poquillo de cuidado porque se las quedan. Entonces hay que, yo creo que sacarlas en algún momento, ¿no? No obligárselo a hacer, pero desde luego ellos son más listos y guardan más cosas de las que uno cree, ¿no? Vamos a ir durante el programa metiendo una serie de frases. Rosa nos va a ir leyendo unos textos absolutamente apasionantes sobre el misterio, el significado y cómo un cristiano saca partido del dolor. Vamos a empezar con una frase de Benedicto XVI que nos va a hablar de algunos santos y cómo ellos tratan el dolor y la explicación que le dan. Santa Teresa del Niño Jesús supo vivir en profunda unión a la pasión de Jesús, la enfermedad que la llevaría a la muerte en medio de grandes sufrimientos. Movido por la caridad hacia el prójimo, Raúl Folero dedicó su vida al cuidado de las personas afectadas por la lepra, hasta en los lugares más remotos del planeta, promoviendo, entre otras cosas, la Jornada Mundial contra la Lepra. La beata Teresa de Calcuta comenzaba siempre el día encontrando a Jesús en la Eucaristía, saliendo después por las calles con el rosario en la mano para encontrar y servir al Señor presente en los que sufren, especialmente en los que no son queridos, ni amados, ni atendidos. Benedicto XVI. ¿Cuánto nos ayudan los santos precisamente a ver estos problemas de cerca, siendo muy realistas, pero metiendo al Señor de por medio, sabiendo que Él padeció primero? Pues Fernando, Inmaculada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que sigas adelante con todo el proceso y que vaya mucho mejor, y le deis gracias al Señor por vuestra familia. Muchas gracias. Gracias, un abrazo muy fuerte. Tenemos más invitados, Rosa. Sí, te voy a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella se llama María del Mar. Marimar es una joven que padece una enfermedad degenerativa. Es una enfermedad sin diagnóstico, Javier. Por causas desconocidas, su cuerpo se ha ido paralizando. En este momento solo puede mover los músculos de la cara y del cuello. Pero esto, no creas, no le impide afrontar cada día con fuerza. Marimar ha estudiado periodismo, se ha licenciado y tiene una intensa vida social y familiar. Ella encuentra su fuerza en la fe. Y dice, en la vida nos encontramos obstáculos. Tenemos dos opciones, dejarnos caer o seguir adelante. Yo he optado por la segunda. Su sueño es llegar un día a dirigir su propio periódico. ¿Qué te parece? Qué fuerte. Pues mira, ahora que Pedro J se ha marchado del mundo, pues a Casimiro le podíamos haber quitado. Estamos viendo unas fotografías de Marimar cuando era una chavalina en distintos momentos de su vida. Marimar, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Ahí estás con Irene Villa, pero bueno, estas fotografías que estamos viendo, que es como una recopilación de tu vida, de los grandes momentos, de los hits. Sí, una selección. ¿Quién lo ha hecho? Yo. ¿Lo has hecho tú? Claro, es que no me extraña. Loli, tú eres su madre, Sí. pero es imparable, ¿no? Porque estás siempre haciendo, siempre está muy bien. Es agotadora. Yo siempre digo que necesitaríamos tener varios padres y varias madres para poder seguirla, porque es que algunas veces nos da por renunciar. Ya me imagino, porque yo te sigo en las redes sociales y ahí nos hemos enterado lo de la operación que te hicieron de traqueotomía, pero os lo prometo, yo nunca he visto unas fotografías de alguien en el posoperatorio tan absolutamente radiante, feliz, siempre con los médicos alrededor, los amigos. ¿Cómo viviste aquello? Bien. Un día más. Un día más. Siempre tienes, hay una cosa en ti que a mí siempre me ha sorprendido, y es que tienes al Señor muy cerca, se te nota, y tienes mucho humor para las cosas. Claro, alguien en una situación como la tuya lo que haría es todo lo contrario. Ni humor ni Dios. ¿Cómo has conseguido unar las dos cosas? Bueno, pues he estudiado en Corea-Cruz, donde la religión siempre estaba ahí en mi vida. Te das cuenta que sin humor te hace la vida más difícil en el momento de bajón y tal. Siempre hay que sacar una sonrisa a los demás y a ti mismo. Entonces, yo siempre digo que el buen humor es la medicina de la vida. El buen humor es la medicina de la vida. Sí, es que es verdad, siempre lo tienes ahí muy cerca. Pero luego, ella es una locuela, en el sentido de que me ha contado antes, mientras la estaban maquillando y la han puesto guapa, que hiciste como una competición de canoa. Eso, Loli, cuéntanos un poquito, ¿qué es eso? ¿Cómo que se fue en canoa? ¿Con quién se fue? Este verano quería pasarlo bien un rato y entonces buscaron por internet y a través de amigos y le dijeron, bueno, ¿y por qué no recorréis el río con una canoa? Y ella pensó, pues ahí voy, ahora mismo me apunto. Así que hubo que atar la silla con cinta americana a la canoa y se lo pasó fenomenal. Lo pasamos todos fenomenal. ¿Qué? Porque lo comentaréis entre vosotras, ¿no? Y ahora tenemos un nuevo papa de repente. ¿Cómo ha sido la presencia del papa en vuestra familia? Ha sido sorprendente, ¿no? O sea, está cambiando muchos de nuestros esquemas y en cierta medida, pues muy cercano a nosotros, ¿no? Porque habla mucho de lo que es la alegría dentro del sufrimiento, ¿no? Con la última carta que nos ha remitido, ¿no? Dar ese enfoque sobre todo de las personas que están alrededor del sufrimiento, que no por eso hay que tener una vida negra, o sea, claro, como con desesperanza. Hay que estar siempre como con mucha esperanza y con la alegría, ¿no? María del Mar siempre dice que aprendió mucho cuando ya estaba en el colegio y le dijeron una frase de San José María Escrivá. Decía que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Y ella lo asimiló muy bien y entonces siempre lo dice. Bueno, la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. Qué importante es además darle sentido al sufrimiento y luego encontrar las frases adecuadas que nos vayan acompañando en nuestro itinerario personal. Por cierto que ahí los papas, hay una encíclica de Juan Pablo II, la Salvifici Doloris, que es espectacular. Os vamos a leer un pequeño fragmento para que veáis lo que decía el Papa Juan Pablo II sobre el significado, el sentido del dolor para un cristiano. El amor es la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento.
Esta pregunta ha sido dada por Dios al hombre en la cruz de Jesucristo. El hombre que sufre no solo es útil para los demás, sino que realiza un servicio insustituible. El sufrimiento es el mediador insustituible y autor de los bienes indispensables para la salvación del mundo. El sufrimiento, más que cualquier otra cosa, es el que abre el camino a la gracia, que transforma las almas. Los que participan en los sufrimientos de Cristo conservan en sus sufrimientos una especialísima partícula del tesoro infinito de la redención del mundo y pueden compartir este tesoro con los demás. Y la Iglesia siente la necesidad de recurrir al valor de los sufrimientos humanos para la salvación del mundo. Juan Pablo II. ¿Cómo emociona ver al Papa Juan Pablo II, que dentro de nada le vamos a tener como santo? Emociona siempre ver al Papa, es curioso. Bueno, vamos a tener que despedir porque tenemos a muchos más invitados. Loli, un abrazo muy fuerte. María del Mar, te sigo por las redes sociales. Tú sigues con esas frases maravillosas animando a mucha gente, ¿eh? Un beso fuerte. Pues vamos ahora con un reportaje de nuestro compañero Evaristo de Vicente, que desde Roma ha hecho un reportaje pues sobre la necesidad de los voluntarios, de los médicos, de los capellanes, de los hospitales. Vamos, Evaristo, cuando quieras. La verdad es que la Iglesia se preocupa muchísimo por la salud del alma, pero también le interesa mucho la salud del cuerpo. Por eso, fíjate, para que te hagas una idea, hay aquí en Roma un pontificio consejo para los agentes sanitarios, toda una institución para ver y cuidar de aquellas personas que acudan a los hospitales católicos. Hemos acudido allí y hemos hablado con Jaime Buitrago, que habla español, hemos pedido que hablara español y nos ha dicho y le hemos preguntado que cuánto se preocupa la Iglesia por los enfermos. Creo que la Iglesia tiene dos misiones muy importantes. Primero, una presencia activa a través de los centros asistenciales, centros de salud, ambulatorios, hospitales, casas de ancianos, donde se le presta un servicio eficaz a tantos pobres, sobre todo porque son lugares donde el gobierno no está presente o faltan los recursos. La Iglesia está tratando de dar una respuesta evangélica a esas necesidades concretas de las personas. Y otra que creo que es muy importante, que es la que realizan todas las diócesis católicas que existen en cualquier lugar del mundo, es una evangelización a través de lo que se llama la pastoral de la salud, o sea, la evangelización en una situación concreta, en este caso, evangelización en medio de los enfermos. Y después la segunda pregunta, ¿qué es lo que del enfermo más le preocupa a la Iglesia? Jaime nos ha respondido esto. Cuando un paciente llega, por ejemplo, a nuestros hospitales o a cualquier hospital del mundo, si tenemos en cuenta que no es simplemente la persona que trae un órgano enfermo, sino que viene un ser integral con todos sus componentes psíquicos, espirituales, emocionales, una incertidumbre general, no solo porque se encuentra mal, por ejemplo, digamos, del corazón, sino que él, si tiene que someterse a una cirugía, lógico que va a pensar si recuperará la salud, si morirá, qué será de su familia, qué será de sus hijos. Una cosa que le preocupa mucho a un paciente es pensar que va a quedar inútil también, que hay que actuar. El médico, bueno, lo hace a nivel biológico, orgánico, pero también es necesario ayudarle a él a sobrellevar esta situación que es bien difícil. Y una última pregunta que le hemos hecho a Jaime, Javier. ¿Mejora la fe cuando uno se encuentra enfermo y es atendido por esas personas, agentes sanitarios en la pastoral de la Iglesia? Yo creo firmemente que el dolor, la enfermedad nos acerca a Dios. Hay personas que uno se da cuenta que, por ejemplo, llegan a los hospitales y que han vivido su fe, digamos, muy escasa, de una manera fría, pero llegan allí y se les despierta y piden la presencia, por ejemplo, del sacerdote, se quieren confesar, muchos quieren la santa unción. Es como esa necesidad de llenar precisamente los vacíos, porque lógico que estando allí en su lecho de enfermo tiene mucho tiempo de reflexionar, de pensar en su vida. Entonces yo sí creo que hay un despertar. Eso se da en más de un 90% de las personas. Es por eso que en los hospitales, pues lógicamente que hace mucha falta contar con personas adecuadas para que puedan llegar allí y dar una respuesta a esa necesidad espiritual que tienen las personas que llegan con una enfermedad.
Pues claro que hay que estar ahí al pie del cañón y además los sacerdotes echando una mano y recibiendo a todo el mundo y entregándoles un afecto espectacular, un afecto que viene de Dios. Porque Dios es todo ternura, esto nos lo recuerda mucho el Papa Francisco. Rosa, que tenemos más invitados, ¿a quién tenemos ahora? Mira, te voy a presentar a Marisa. Marisa es madre de Rodrigo. Rodrigo tiene 9 años y leucemia. A finales de noviembre el niño empezó a manifestar demasiado cansancio. El 5 de diciembre le diagnosticaron. Le están tratando en la unidad de oncología infantil del Hospital de Montepríncipe, en Madrid. Esta unidad la lleva la doctora Blanca López Ibor y ella en su día les dijo que esto no es una lucha, sino que es un camino. Y en ello se basan. Rodrigo está contento y eso, junto con la oración, es lo que da fuerzas a su madre. Gracias, Rosa. María Luisa, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sí. Oye, me encanta lo de la idea de la doctora que os dijo lo del camino. O sea, que estáis haciendo un camino. Tu chaval, tu marido, estáis toda la familia. Sí. Eso para mí fue lo que más me tranquilizó en esos momentos, porque fue el primer día cuando nos sentaron a los dos, iban a subir al niño ya, lo acababan de detectar y antes de contarnos todo, lo primero que nos dijo, esto no es una lucha, esto es un camino, tiene un principio, un fin, hay que recorrerlo. Y entonces, pues ya empiezas un poco a serenarte, porque claro, el momento es... ¿Tú notas que el Señor está contigo y te va acompañando? ¿Tu oración cómo es? O sea, ¿tú qué le vas diciendo al Señor? Pues con tranquilidad. Yo le pido por lo habitual y luego hacemos un especial para mi hijo, claro. O sea, es lo de siempre. Y luego, por favor, no te olvides de esto, porque ya hay muchas peticiones, entonces... Pero vamos, yo siempre he tenido confianza en que esto va a ir bien y ya está. Y no... O sea, no quiero martirizarlo con mis peticiones, no, es un pequeño apunte. Hay una cosa muy bonita porque Rodrigo, por lo que hemos escuchado antes a Rosa, lo está llevando muy bien. Además, en el hospital hay una cosa muy bonita que tiene un colegio, es decir, que el hacer el camino va en serio porque está haciendo una vida normal. Sí, es lo mejor que yo creo que desde mi punto de vista. A mí me encanta que haya un colegio porque se le obliga a levantarse, a lo mejor dice, hoy me sienta mal la comida, bueno, pues esperamos un poquito, nos vamos al colegio. Y todos los días tiene su colegio y tiene una melliza y sigue igual, los mismos exámenes, todo lo mismo, están coordinados con su colegio normal y no, nuestro objetivo es que esto, bueno, pues es un pequeño inconveniente y que va a seguir su vida normalmente lo más normal posible. Entonces tiene melliza y tiene más hermanos. Una más pequeña. Una más pequeña. Sí. O sea que son los tres hermanos. ¿Cómo lo llevan los demás? ¿Cómo se hablan a su hermanito? Vamos a ver, como niños que son, al principio estaban un poco como, qué morro, porque claro, es que le han regalado no sé qué y tal, no sé qué. Y luego ya lo han empezado a ir viendo, porque también el niño ha evolucionado incluso físicamente, pues se le ve, o sea, primero estaba muy malito, luego mejoró, luego tiene una cosita puesta, luego, en fin, y lo han ido viendo, entonces ya se han serenado un poco. Y nos hemos serenado todos, porque yo al principio me enfadaba mucho, también con ellas, porque no lo entendían. Y tampoco hay que enfadarse, o sea, es un poco más de paciencia. Toda una escuela de aprendizaje, me estoy dando yo cuenta. Toda. Absolutamente. Rosa, por cierto, que tenemos datos recientes sobre el cáncer de un informe que ha publicado la Asociación Española contra el Cáncer. Adelántanos algo. Sí, exactamente. Conocemos ya los datos de un informe que ha publicado la AECC, la Asociación Española contra el Cáncer, y que dice que desde el inicio de la crisis ha aumentado la demanda de atención social por parte de pacientes con cáncer y sus familiares. Ha aumentado en un 52%. El 34,6% de esas solicitudes son de origen económico, un 21% de alojamiento en lugares donde se les pueda atender y el resto se reparte entre préstamos de prótesis, orientación sobre recursos sociales, voluntariado, inserción sociolaboral y también bancos de alimentos. Existe preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que viven los pacientes como consecuencia de la situación económica. Y es que, Javier, la enfermedad sin duda se complica cuando hay pocos recursos. Evidentemente. Gracias, Rosa. Vamos con un capellán. Víctor, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Una pregunta muy clarita. ¿Tú qué estás aprendiendo de los enfermos? ¿Como sacerdote? Bueno, ante todo, aprendo el amor que Dios les tiene y cómo ese amor transforma la vida. En el momento en el que un paciente se siente, que yo creo que esto es lo más delicado, muy dependiente, y se ha sido independiente durante toda su vida y de repente se siente dependiente, les viene como una especie de pequeña tragedia interior. ¿Cómo puedes ayudarles para subsanar este problema?
Bueno, ante todo, haciéndoles ver que para Dios son importantes. Ahora que se acerca la fiesta de la Virgen de Lourdes, como la Virgen miraba a Bernadette, que ella decía, la Virgen me miró como una persona. Descubrirles ese valor interior que tienen de ser hijos de Dios y que desde ahí pueden ser plenamente felices a pesar de no poder desarrollar toda su independencia. Por cierto, que tú vas todos los años a Lourdes con un grupito de enfermos. ¿Cómo vuelven los enfermos? Bueno, la verdad es que es una experiencia maravillosa, ¿no? Porque algunos van esperando curarse, otros simplemente esperando, pues eso, pasar unos días agradables, pero todos vienen renovados por dentro y descubriendo eso, que se sienten hijos de Dios, que se sienten amados por Dios y a través de las manos de Dios, que son los voluntarios, que son las personas que les rodean. Gracias, Víctor, por tu labor, por tu vida sacerdotal y por tu entrega pues, a los más necesitados también que están en esas periferias, utilizando casi las palabras del Papa en medio del dolor. Y gracias por ser las manos del Señor. Un abrazo muy fuerte, Víctor. Muchas gracias, un abrazo, Javier. Muy fuerte. Por cierto, que Rodrigo, María Luisa, ¿tiene también un capellán, un sacerdote con el que habla? Todos los días viene don Miguel. Entonces don Miguel don Miguel ya está aquí, porque viene cuando puede, y entonces habla de todo lo que se le ocurre, juega con él, hacen apuestas al fútbol, porque son de equipos contrarios y... ¿De qué equipos son? Esto es importante saberlo, después de lo del otro día del Madrid y el Atleti. Don Miguel del Atleti y Rodrigo del Real Madrid. El Real Madrid, tú, ya se convertirá. Y mi marido del Atleti. Qué divertido, qué follón en casa de esto. Pues es que yo creo que tener un sacerdote cerca, como tú dices, que tan pronto le habla de temas naturales como salta a lo sobrenatural, eso es esencial, porque además es que en la vida misma, tan pronto hablamos de fútbol, pues que a mí me pasa igual, tan pronto yo lloro con la tragedia del Atleti, como de repente pasas a celebrar la Eucaristía. ¿Cómo lo vivís en familia? ¿Cómo vives tú la fe? Pues es que forma parte yo toda la vida la he tenido. Mis padres me lo han enseñado así y siempre forma parte de nuestras vidas. Entonces cuando ocurre una cosa así, pues forma parte de la vida y siempre hemos salido airosos, nos han ayudado, hemos tenido suerte, nos ha ayudado Dios. Yo creo que además va a seguir siendo. Es muy bonito el que, si tenéis ahora mismo, aprovechando el problemilla que tiene Rodrigo con la leucemia y demás, para que todos tus hijos digan, que crecer supone también afrontar muchos retos y que Dios no deja de estar de nuestro lado. Es que claro, tenemos un poco la idea primitiva de que cuando las cosas nos van bien, es que si van bien es que el Señor está a nuestro lado y si no van bien es que Dios ha mirado para otro lado, ¿no? Bueno, te acuerdas más cuando te pasan estas cosas y tú, por Dios, no me dejes. No, como dicen mis hijas, sobre todo, por Rodrigo, cuando piden. Pues nada, que vamos a rezar también mucho por tu familia, por Rodrigo, de una forma muy especial, y que sigas con esa manera de afrontarlo, con esa naturalidad y esa serenidad. Un abrazo muy fuerte, María Luisa. Rosa, preséntanos a nuestra invitada. Pues te presento a Rita. Rita es la madre de Manuel Ángel. Manuel Ángel murió con 45 años tras 13 meses de enfermedad, esclerosis lateral amiotrófica. La ELA es una enfermedad muy dura que te va paralizando todo el cuerpo, pero el conocimiento queda intacto. A raíz del diagnóstico, él no tiró la toalla, sino más bien todo lo contrario, intensificó su vida y se dedicó a hacer ver a los demás que su enfermedad no era un castigo. Él le pedía a Dios ayuda para llevarla hasta el final, pero nunca le pidió curarse. No se centró en el dolor ni en la angustia. En abril hará 3 años que murió. Gracias, Rosa. Rita, ¿cómo estás? Bien. ¿No le pidió nunca curarse al Señor? No. ¿Y eso? Lo que quería era fuerzas para llevar la enfermedad adelante. ¿Cómo era tu hijo? Pues tenía mucho carácter, era un hombre serio, pero muy simpático, o sea, cuando juntaba con amigos suyos, se empezaban de chistes y tal, ¿no? Pero luego continuó igual, o sea, cuando la enfermedad, lo único que me decía mamá, pues qué alegría, me voy a ir más pronto al cielo. Digo, y los demás, dice, oye, pues es verdad, dice, pero desde allí estaré con vosotros también, ¿no? O sea, estaba convencido de que se iba al cielo con el Señor. Sí, convencido, pero al máximo. Y bueno, la verdad es que fue muy bonito, entre comillas, la gente que pudo conocer en ese tiempo. Bueno, él pertenecía al Opus Dei y estaba contentísimo. Y la verdad es que yo siempre había visto
habías dicho, bueno, la obra es como una familia, y yo lo veía entre comillas, y luego se las quité porque la verdad es que como una familia completa, aparte de la de sangre, que también se portaron fenomenal, pero yo nunca creía que podía estar arropada, o sea, en ningún momento a mi hijo le faltó nada de ellos, ni a mí tampoco, entonces... Claro, tú te veías como con lo que es con una familia. Sí. ¿Tú rezabas con él? ¿Tenías Sí. momentos en los que hablabais con el Señor juntos? Sí, hacíamos la oración juntos alguna vez, y la verdad es que rezábamos el rosario y le decíamos, Señor, pues si tú quieres que sea así, pues le decía yo un día, oye Manuel Ángel, tú sabes que si el grano de trigo no muere, no da su fruto. Y dice, mamá, eso lo sé yo desde hace tiempo, ¿no? Y digo, pues qué bonito, ¿no? Que comprendas que igual que Dios pues murió por nosotros y al final fue la resurrección, pues eso es lo que esperamos, la resurrección después, ¿no? ¿Cómo era la relación que él tenía con la gente del hospital, por ejemplo? Porque me decías que era un chico, una persona muy abierta, como siempre, como cariñoso. ¿Qué relaciones establecían con los más próximos? Bueno, pues estuvo también al final, me dijo, mamá, yo quiero ir a Laguna porque yo quiero morir allí. Y digo, pero bueno, ¿qué me estás diciendo de morir? Dice, pero bueno, si eso lo sabemos desde el primer día. Digo, ya es verdad, pero lo que pasa es que yo estaba esperando una curación. Y dice, bueno, pues olvídate de la curación, y lo que hace falta es hacer apostolado y ver que todas las personas que nos rodeen vean que lo que es cuando Dios llama a las personas y decir, pues aquí estoy y me voy pues contigo, y a la vez cuando te ven así de esa forma comprenden que vivir sin unos cimientos no merece la pena. O sea. Además, ¿sabes lo bonito? Que los cimientos de aquí abajo que tiene un cristiano terminan en la vida eterna. O sea, no son los cimientos que quedan aquí como a medio hacer, sin cubrir aguas, que se dice, sino que te cubren aguas arriba en el más allá, y que te está esperando el Señor. Claro. Por cierto, que tengo aquí un libro, es que viene muy bien de la editorial Rialp, un libro muy interesante. Yo me lo he leído porque son experiencias o relatos sobre el don de cuidar hijos por parte de madres que tienen chavalinas o chavalines con síndrome de Down. Se llama Ha nacido una madre especial, de Leticia Velázquez. Rosa, háblame del libro. Pues mira, de momento te diré que el título me encanta. Ha nacido una madre especial. Título de ese libro, cuya autora, como tú dices, es Leticia Velázquez, y que ha reunido una conmovedora selección de historias sobre cómo las personas buenas, conocidas y anónimas, afrontan las malas noticias médicas. Ella subraya, por ejemplo, la bendición que supone un hijo con síndrome de Down. Esta obra, Javier, yo diría que es una luz para cualquier padre o madre de un niño con necesidades especiales, pero añadiría algo más, y es que supone un punto de referencia para quienes gozamos de hijos con buena salud. Gracias, Rosa. Tenemos a la autora al otro lado del teléfono. Leticia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Usted? Estupendamente. Esto que son relatos uno detrás de otro. ¿Las madres son heroínas o son mujeres de fe? ¿Cuál es la diferencia entre ser una madre que es un héroe y una mujer de fe? Apoyo. Esas madres, todos buscaban la fe, buscaban la riqueza de los sacramentos y de la Virgen María, de rezar, y no lo tenían en principio todos. Algunas de esas mujeres no tenían fe, pero buscaban la riqueza de la fe católica, y eso fue que hizo la diferencia. Y les hizo héroes. ¿Y tú eres madre también de una niña con síndrome de Down? Sí, Cristina tiene 11 años de edad, y el Señor me habló en la misa cuando estaba embarazada. Había refusado las pruebas antes de nacer, porque tenía 39 años de edad y tenía miedo que los médicos vienen a empujar a abortar. Entonces, el Señor me habló durante la misa diciendo que iba a tener niño con síndrome de Down. Tenía 4 meses de embarazo y no sabía. Y cuando estaba por comulgar, tenía esta voz en mi corazón diciendo, quiero que acepte a ese niño como don de mi mano cuando me despidas a mí. Y entre 4 meses sabía que era el voz del Señor, y tenía la gracia de aceptar a Cristina como era, con síndrome de Down. Era bien saludable al nacer, pero todos los médicos eran sorprendidos. Oh, es impresionante. Yo no pensaban. Hombre, claro. ¿Tú de dónde eres? Porque tienes un acento así como muy de la tierra de Arizona, ¿no? Te digo.
No, yo vivía en Nueva York cuando nació Cristina. Ah, Nueva York. ¿Qué te iba a decir? Los itinerarios que hacen las madres hasta convertirse, hasta darse cuenta que lo que tienen es un regalazo, ¿es un itinerario lento o desde el principio se ven como tú de repente, que escuchaste la voz del Señor diciendo, mira, te va a venir este regalo, o cuesta trabajo? Pero cuesta, poco a poco, es una acción de gracias. Por eso digo que una madre especial nace cuando nazca su hijo, porque hay una conversión de corazón que sucede, pero no sucede de un solo, sucede día tras día, cuidando a ese niño y aprendiendo que son regalos, y viendo con otros ojos, con los ojos del Señor, que lo que en los ojos del mundo parece una gran tragedia, ¿verdad? Un niño con discapacidades realmente es un don de Dios, porque Cristina enseña a todo el mundo cómo amar con corazón abierto y vivir con alegría, que nunca pensaban que iban a aprender de ella. Porque ¿qué puede enseñar a una niña que casi no puede hablar? ¿Qué puede enseñar a gente educada, a gente con muchos títulos, con dinero? Ella puede enseñar la inocencia de los niños que dice Cristo que son los primeros a llegar al reino del cielo, ¿verdad? ¿Sabe cómo se nota además que eres una persona creyente muy pegadita al Señor? Enhorabuena por el libro, que puede hacer mucho bien, lo recomendamos vivamente, estos relatos sobre el don de cuidar a los hijos con necesidades especiales, siendo una madre especial porque ha nacido una madre especial. Gracias, Leticia, por tu trabajo. Vamos a escuchar ahora un testimonio, una frase de la Madre Teresa de Calcuta sobre el tema del sufrimiento, que es una frase preciosa. Tú ahora mismo, Rita, me imagino que hablas con tu hijo, porque le sigues teniendo presente. Es que uno no deja de ser madre en la vida, ¿no? Más allá está tu hijo, pero hablas con él. ¿Qué le dices a tu hijo? Bueno, yo le digo que de alguna manera me haga ver, para participar con más personas, de que la vida pues es un sueño, pero un sueño feliz, si piensa uno en el cielo. Y entonces que hay que afrontar que las personas católicas no es que nos venga la vida, que todo nos viene muy bien, no es verdad, no es verdad. Lo único que pasa es que igual que te vienen los problemas serios, también te da la gracia para llevarlos adelante. Y eso es lo que realmente transmito a las personas que me escuchan, de que con mi experiencia ven que yo lo he vivido y he sufrido, o sea, y alguna gota se me ha caído por el ojo, ¿no? Pero Dios te da la gracia, como dices, para superarlo. Sí, para superarlo. Y luego las personas se dan cuenta y dicen, ahí va, pues es verdad que está pasado esto, esto y esto, y de alguna manera, pues hombre, sí, efectivamente, no es un dulce precioso de que te agrade, ¿no? Pero Rita, pues todo nuestro apoyo, nuestro cariño y sobre todo esa condición de madre que sigues teniendo, pues que también tu chaval tan cerquita del Señor nos siga ayudando. Vamos a escuchar esa frase de la Madre Teresa de Calcuta. El sufrimiento nunca está totalmente ausente de nuestra vida. Por tanto, no le tengamos miedo. Es un medio fabuloso para el amor si sabemos aprovecharlo y sobre todo si lo ofrecemos para que haya paz en el mundo. El sufrimiento de forma aislada es inútil, pero el que participa de la pasión de Cristo es un fin maravilloso. No olvidemos que la pasión de Cristo acaba siempre en la alegría de la resurrección, de modo que cuando sintamos en el corazón el sufrimiento de Cristo, recordemos que tiene que llegar la resurrección. Jamás permitamos que algo nos llene de tanta aflicción que nos haga olvidar la alegría de la resurrección de Cristo. ¿Qué razón tenía la Madre Teresa? El sufrimiento por sí mismo es un horror y no tiene sentido. Por eso lo que trae es el significado. Si sabes un significado cristiano es cuando se redime todo ese dolor, si no es imposible. Vamos con nuestra revista de prensa. Susana Ollero, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien, con muchas noticias. Un poquito acatarrada, no sé si se me nota un poquito en la voz, pero bueno, aquí vamos, tirando para adelante. Estás como a primera hora de la mañana, como quien dice. Cuéntanos, ¿qué noticias tienes por ahí? Bueno, pues traemos noticias de enfermedades de todas las partes del mundo, pero siempre con un cariz positivo. Y empezamos en África, nos vamos al continente africano, donde allí todo es muy escaso. Sabemos que los cuidados paliativos son claves para los enfermos, sobre todo para los enfermos terminales. Y
lo saben muy bien dos misioneras que llevan allí entre las dos más de 23 años, sobre todo en Camerún. Ellas son Rosario y Ana. Bueno, estas dos misioneras han tenido experiencias durante muchos años con enfermos de cáncer y de SIDA, y allí no hay ni radioterapia ni quimioterapia, con lo cual los cuidados paliativos son claves para estos enfermos. Ellas llevan varios años dando cursos de cuidados paliativos a médicos y decidieron que ya era hora de crear la primera guía de cuidados paliativos de 135 páginas en total, donde han recuperado toda esa experiencia vivida durante años para formar a médicos, enfermeras, personal sanitario y además muy necesaria en los tiempos que corren en todo el continente africano. Oye, pues qué interesante, porque además ellas que están al pie del cañón y que todos los días están manejándose con los problemas y con los cuidados paliativos, dando esperanza, porque en el fondo los cuidados paliativos no son más que el acompañamiento para dar esperanza a la persona que más sufre. Pues desde aquí nuestra enhorabuena. ¿Más cositas que tengas por ahí? Nos quedamos en Europa, en concreto en Bélgica. Esta semana hemos sabido que están preparando un nuevo proyecto de ley para ampliar la ley de la eutanasia en Bélgica y ampliarla sobre todo a los niños, a los menores de edad. Bueno, pues hasta Canadá se ha llegado esta noticia del nuevo proyecto de ley, y hay una niña de 4 años que vive en Quebec y ha decidido pedirle a través de un vídeo, por favor, suplicarle al rey de Bélgica, al rey de los belgas, que no firme ese nuevo proyecto de ley. Ella se llama Jessica Saba. Ella nació con un problema congénito en el corazón, nació con una válvula completamente bloqueada, y ella le cuenta al rey de Bélgica que si probablemente ella hubiera nacido en Bélgica, pues a lo mejor ella no estaría viva, porque no le habrían dado esa oportunidad, porque ha tenido que superar operaciones muy complicadas para llegar hasta donde está, y ese vídeo lo rueda con su padre, su madre, sus hermanos, y ha llegado hasta los belgas. Esperemos que por lo menos surta efecto. Fíjate, si antes nos decía la autora del libro, Leticia Velázquez, de la historia de la inocencia, que los niños con síndrome de Down te transmiten una inocencia especial, los niños salvan el mundo, y a través de chicas como Jessica Saba, si queréis ver el vídeo, mira, os metéis en YouTube, ponéis Jessica Saba y seguro que tendrá ya como millones de entradas para echarle un vistacito. ¿Y qué más cosas? Pues nos vamos a hablar aquí en España de uno, pues yo creo que de los ejemplos a seguir por muchos enfermos. Él es Manuel Lozano, el beato Lolo. Él era periodista, murió hace algunos años, fue declarado beato hace ya 3 años por el Vaticano. Él viajó a Lourdes en 1958 y después de viajar hasta allí, él creó la asociación Sinaí para ayudar a los enfermos, sobre todo a los enfermos periodistas. Bueno, pues ahora, amigosdelolo.com, una página web, y todos los que le siguen desde entonces, han creado una iniciativa para pedir al obispo de Jaén que la fotografía del beato Lolo aparezca también en Lourdes, en la Basílica de Pío X en concreto, la Basílica Subterránea. Hay una página web en esa, amigosdelolo.com, donde podemos entrar y firmar esa carta para pedir al obispo de Jaén que esa foto aparezca junto a Lourdes. Para periodistas, para enfermos, para personal sanitario, para también los pertenecientes a la Iglesia, todos juntos podemos hacer que el beato Lolo esté más cerca de Lourdes. Él decía, tenía unas palabras muy bonitas que decía: el periodista es catedrático de la verdad en la Universidad de la vida. Y así es. Qué bonito, repite esto. No. ¿Cómo es? El periodista es catedrático de la verdad en la Universidad de la vida. Pues los que tenéis vocación de periodista, ya sabéis cuál es vuestra frase, que va a estar como en el centro de vuestra vida. A partir de ahora, pues que quede como la importancia de la verdad, el hecho de buscar apasionadamente la verdad. Qué programa más bonito en el fondo, porque nos ayuda a recordar y a reconocer a los cristianos que tenemos la clave para todo. Y que solamente nos falta dejar que el Señor arrase en nuestro corazón y nos vaya levantando el ánimo para dar testimonios tan bonitos como los que hemos escuchado y luego los que tú nos has traído también, Susana. Pues gracias por estar con nosotros en esta mañana especialísima. Muy especial, una semana más, claro que sí. Rosa, gracias por habernos introducido a los invitados y habernoslos traído. Ha sido una gozada, como siempre. Claro que sí. Seamos conscientes de lo que tenemos y demos gracias. Claro que sí. Gracias, Rosa. Un abrazo fuerte. Y a vosotros lo mismo. En la circunstancia en la que os encontréis, siempre tenéis al Señor muy cerquita. No tenéis nada más que hablar interiormente, que le lleváis dentro. Nos veremos la semana que viene, como siempre, en Más que Noticias. Chao.